Bien, buenos días hermanos. Mi deseo y oración es que Dios les esté bendiciendo ricamente y les siga protegiendo cada día en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Bien, quiero iniciar el mensaje de esta mañana con una pregunta. Y esta pregunta dice de esta manera: ¿cómo te sientes con la salvación que tú tienes? Y respondiendo a esta pregunta, creo que nosotros contestaríamos: pues me siento feliz por gozar de la salvación que tengo en Cristo, me siento agradecido con Dios por esta hermosa bendición de vida eterna que tengo en Cristo, pero también creo que debemos sentirnos en deuda con aquellos que aún todavía no conocen del Señor. Y como decía el apóstol Pablo allí en Romanos 1:14, a sabios y a no sabios yo soy deudor. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, y creo que nosotros también debemos de sentirnos de esa manera. Bien, el tema de hoy se llama En busca de un alma. Y el pasaje base que vamos a usar es el ya muy conocido por nosotros en el capítulo 4 de Juan. Jesús y la mujer samaritana. Ahí vamos a meditar en esta mañana la palabra de Dios. Vamos a orar pidiendo su dirección. Padre, en este momento acudimos al trono de tu gracia para agradecerte realmente la salvación que tenemos en Cristo. Y nos sentimos felices y agradecidos. Pero también, Señor, mueve nuestro corazón para pensar en los demás que todavía no son salvos. Y que tú conmuevas nuestro corazón en ese sentido. Gracias por este momento en que nos permites meditar en tu palabra. Pedimos bendición y dirección. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a desarrollar este tema en busca de un alma. Y en primer lugar, debe ser nuestra prioridad. Vamos a ver versículos 3 y 4 de Juan 4. Y nos dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Bien, cuando nosotros vamos a los mapas bíblicos, podemos ubicar estos lugares. Judea está al sur, Samaria está a medias y Galilea está al norte. Entonces dice la Escritura: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. El viaje de Judea a Galilea se podía ir por la costa o por el centro de la región. Al pasar por Samaria era la ruta más corta para transportarse de Judea a Galilea. Entonces, el mensaje es en busca de un alma y debe ser nuestra prioridad. Ahí la Escritura dice: y le era necesario pasar por Samaria. Esta palabra necesario, es muy importante ver lo que realmente esto significa. Era obligatorio, que también significa de esa manera la palabra necesario. Era obligatorio que Jesús pasara por Samaria. Y cuando vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, el apóstol Pablo menciona estas palabras. Voy a leer versículos 13, 14 y 15.
Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí nosotros podemos ver, Pablo dice, si estamos locos es para Dios. Y luego explica ahí en el versículo 14, porque, y porque explica entonces lo que menciona en el versículo 13, de estar loco, de mencionarlo con entusiasmo, estar loco por Dios. El amor de Cristo para con nosotros, en su muerte por nosotros, la prueba más perfecta de Él, como también Pablo lo decía en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo está diciendo, el amor de Cristo nos constriñe. Entonces, el amor de Cristo hacia nuestra vida nos controla, nos mueve, y que este amor a la vez produce en nosotros amor hacia Él, amor hacia Dios, amor hacia Cristo. Esta palabra nos constriñe, quiere decir con poder irresistible, nos limita al grande y único objeto para excluirse toda otra consideración. Dios mostró su amor para con nosotros. El griego da a entender el acto de comprimir forzadamente las energías en un solo canal. El amor es celoso de todo objeto rival que cautive al alma. Y esto lo decía el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 3. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces Cristo canalizó todo su amor por nosotros, y nosotros debemos canalizar todo nuestro amor hacia Él. Y ese amor de Dios en nosotros es lo que debe movernos para ir en busca de esa alma o de esas almas perdidas. Por eso debe ser nuestra prioridad. Y como Pablo también menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 16 y 17, él dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. De la misma manera que un esclavo no tenía por qué jactarse si cumplía con las órdenes de su amo, ya que hacía solo lo que se le requería. El apóstol Pablo dice
que no puede jactarse al predicar el Evangelio, porque solo cumple las órdenes de su Señor. Reconocía plenamente su estado de esclavitud ante el Señor, como él mismo menciona en Romanos 1:1 sobre su persona. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Cuando Pablo tuvo su encuentro con el Cristo resucitado camino a Damasco, a él le fue entregada una comisión, que también significa una mayordomía. El mayordomo era un esclavo selecto a quien el amo daba una tarea que cumplir. Que cumpliera la tarea con placer o no, poco importaba. Lo imprescindible era que la cumpliera. Para Pablo, esto significaba que su tarea impuesta por Cristo era la predicación del Evangelio. Que la hiciera con ganas o no, no era importante. La cuestión era que fuera obediente. Y es lo que menciona en estos versículos, 1 Corintios 9, 16 y 17. Entonces, cuando pensamos en este tema, en busca de un alma, debe ser nuestra prioridad. Claro que debemos tener ganas de hacerlo, pero tal vez en algunas ocasiones lo hacemos sin ganas. La comisión ahí está, tenemos que cumplir. Por eso Pablo dice, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad la predicación, compartir el mensaje. En busca de un alma debe ser nuestra prioridad. Vamos a ver ahora en segundo lugar, en busca de un alma venciendo barreras diferentes. Venciendo barreras diferentes, y nuevamente volvemos al capítulo 4 del Evangelio de San Juan. En el primer punto que mencionábamos, dice la Escritura que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque allí había un alma que salvar. Y no solamente una, había varias. Allí estaba la mujer samaritana y todos los demás que posteriormente creyeron. Por eso debe ser nuestra prioridad. Entonces, en segundo lugar, venciendo barreras diferentes en busca de un alma. No siempre es fácil poder llevar a una persona a los pies de Cristo. Las circunstancias muchas veces no se prestan, no se dan con facilidad. Siempre hay obstáculos, siempre hay barreras. Pero si el amor de Cristo nos mueve, nos controla, entonces podremos vencer las barreras. Si sabemos que tenemos que cumplir la comisión, podremos vencer con la ayuda de Dios esas diferentes barreras. Y la primera barrera que vamos a ver es la barrera racial. Versículo 9 de Juan 4 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había esa rivalidad, había esa discriminación entre judíos y samaritanos. No había una relación entre ellos, porque los judíos rechazaban a los samaritanos. Los discriminaban porque no eran personas, no eran judíos puros, se habían mezclado
con otras razas, entonces había ese rechazo, esa barrera racial. Por eso es la sorpresa de esta mujer de Samaria cuando Jesús se acerca a ella para pedirle agua. La barrera racial. En nuestro caso, estamos en un país y somos mexicanos y podemos compartir la palabra de Dios con ellos. No son de otras razas, excepto en algunas ocasiones podemos encontrar algunas personas que son de otro país, que son de otras razas, pero la mayoría de la gente son nuestra gente. Entonces, no estaríamos teniendo problemas en ese sentido. Pero yo quiero mencionar aquí una barrera que se relaciona en este sentido con la barrera racial, que es la barrera relacional. ¿Cómo están las relaciones con la familia? Hay un libro que se llama Círculos Concéntricos. Es un libro de Oscar Thompson y donde nos muestra cómo podemos compartir la palabra de Dios. Y él menciona 7 círculos. En el primer círculo estoy yo, en el segundo círculo está la familia inmediata, en el círculo 3 están los parientes, en el círculo 4 están los amigos íntimos, en el círculo 5 están los compañeros de trabajo, en el círculo 6 están los conocidos y en el círculo 7 está la persona X. Y ese hermano, en una ocasión que compartía una clase con unos seminaristas, él decía que muchas veces nosotros nos preocupamos por prepararnos para compartirle el evangelio a la persona X. Nos brincamos del círculo 1 al círculo 7, pero del círculo 2 al círculo 6 no lo hacemos porque muchas veces las relaciones están rotas. Y entonces no hay un fluir libre del Espíritu Santo en esas personas que están en nuestros círculos y no les podemos compartir porque no nos llevamos bien con ellos. Entonces muchas veces nos preparamos para predicarle a la persona X y no hay problema. Ahora, no es malo que le prediquemos a la persona X, pero nuestra responsabilidad está en nuestros círculos concéntricos. Entonces, cuando el hermano estaba compartiendo eso, de repente un joven, un seminarista, se levanta y le dice: es que usted no ha vivido lo que yo he estado viviendo. Yo no puedo compartirle a alguien porque a mí mi papá me abandonó cuando yo tenía 6 meses en el vientre de mi madre y mi papá nos abandonó y no sé si vive ni quiero verlo. En el corazón de este joven había ese rencor, ese odio en su corazón y el fluir del Espíritu Santo no podía fluir libremente para compartir el mensaje. Entonces el hermano detuvo la clase y empezó a dialogar con él y decirle: es cierto que su papá no merece el perdón, pero tampoco tú y yo merecemos el perdón. Y si nosotros no perdonamos, entonces Dios tendría un problema con nuestra vida, como nos menciona Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Y el hermano le compartía a este joven y le decía: pero Dios no nos da lo que merecemos.
Dios nos da lo que necesitamos. Ni tú ni yo merecemos el perdón de Dios, pero necesitamos el perdón de Dios. Y este joven dijo, ¿y entonces qué hago? Pues perdónalo, es una relación es un problema de relación entre tú y Dios. Perdónalo. Y posteriormente el papá se puso en comunicación con este muchacho y pudieron arreglar la relación. Pero muchas veces en nuestra vida hay relaciones rotas y no podemos compartir el mensaje con nuestra familia. Y entonces tenemos que vencer esa barrera relacional. Que Dios nos llene de su amor para poder perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y poder de esta manera compartir el mensaje de Dios. Por eso preguntaba, ¿cómo están las relaciones con la familia? Con la familia inmediata, los que viven en tu casa, con tus padres, con tus hermanos, con tus parientes, con tus tíos, primos, sobrinos, tías, tíos y demás parientes. Si queremos compartir el mensaje de Dios, tenemos que arreglar esa situación en nuestro corazón. Hay que vencer la barrera relacional. Hay una segunda barrera que es la barrera física. Y en esto vamos a ver el versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Dice la Escritura, cansado del camino. Jesús llegó cansado y estaba ahí junto al pozo descansando. Refleja la humanidad de Jesús. Él vivió en carne propia lo que nosotros como humanos vivimos. Ahora yo pregunto, ¿quién quiere testificar, compartir el Evangelio cuando está cansado? Cuando uno está cansado, lo que quiere es descansar. Sin embargo, Jesús, cansado del camino, estaba allí para compartir el mensaje, porque dice, le era necesario pasar por allí, y aunque estaba cansado, iba a compartir el Evangelio. La gente necesita de Dios. Y yo creo que cuando la gente necesita de Dios y tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, tenemos que hacer a un lado el cansancio y compartir el mensaje como lo hizo el Señor. Cansado, pero compartiendo el mensaje. La segunda cosa que podemos ver como barrera física es el horario inadecuado. Dice ahí la Escritura, era como la hora sexta. Ya he mencionado el calendario de los hebreos. Entonces aquí, a las horas sexta era a las 12 del día. Una hora de mucho calor. Jesús ahí sentado, cansado y con un calor en esa hora inadecuada, pero a él no le importaba eso, él seguía compartiendo el mensaje de Dios. Tal vez habrá momentos en que tendremos que compartir el Evangelio en un horario inadecuado. Tenemos que ajustarnos al tiempo de la gente. Si las personas dijeran, bueno, yo no tengo otro momento para que alguien me pudiera compartir la palabra de Dios, sino a las 7 de la mañana. Tenemos que acudir y compartir la palabra a esa hora. Si me dicen yo puedo a las 11 de la noche que alguien me comparta, entonces a esa hora tenemos que compartir en un horario inadecuado, venciendo esa barrera física. Porque vamos en busca de un alma
Y necesitamos vencer esas barreras en nuestra vida. Y la tercera barrera que podemos ver física, los versículos 7 y 8 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Cuando Jesús dice, dame de beber, menciona que él tenía sed. Después sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces Jesús tenía sed y Jesús tenía hambre. Las personas necesitadas de Dios, y en algunas ocasiones tenemos que hacer a un lado esas necesidades físicas para compartir el Evangelio, la palabra de Dios. Quiero leer los versículos 31 al 34 y dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Algunos de nosotros tenemos, o la mayoría de nosotros tenemos una comida preferida. Pues también Jesús tenía una comida preferida. Él menciona, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los discípulos estaban preocupados por su maestro porque sabían que tenía hambre. Ellos habían ido a la ciudad a comprar de comer, habían venido, vieron a Jesús hablando con la mujer y después le rogaban que comiera, pero Jesús dice, yo tengo una comida que ustedes no saben. Su comida era hacer la voluntad de Dios. Y entonces en nuestra vida, cuando nosotros decimos, bueno, quiero compartir el mensaje de Dios y que sea mi comida favorita, y si en un momento dado no me da tiempo para comer porque estoy compartiendo, debe ser algo muy especial y hermoso en nuestras vidas poder compartir la palabra de Dios, haciendo a un lado estas barreras físicas que en algunas ocasiones se interponen para compartir el mensaje de Dios. Y la tercera barrera que quiero compartir es la barrera cultural. Versículos 7 y 27. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Una mujer. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Jesús sabía lo que él hacía. Entonces, una barrera cultural. Era vergonzoso para un varón judío hablar con una mujer en la vía pública, incluso aunque fuera su propia mujer. Esa era una barrera que Jesús venció, porque los judíos no podían hablar con una mujer de esa manera. Sin embargo, Jesús entabla esta conversación con esta mujer para compartirle el mensaje de Dios. Venció esa barrera y comparte con la samaritana el mensaje de vida. Y además, ¿qué clase de mujer era? Versículos 16 al versículo 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Aquí nosotros podemos ver cómo Jesús entabla esta conversación y cómo la va llevando hasta presentarse ante ella como el Mesías, como el enviado
de Dios como el Salvador del mundo y de ella. Y no se le debe de hablar a una persona de salvación mientras no se percate de su perdición. Cristo despierta la conciencia de pecado en el corazón de esta mujer. Y es el método que nosotros debemos de usar para ganar almas para nuestro Salvador. Porque Jesús menciona acerca del agua de vida y la cual la mujer dice, pues yo quiero de esa agua. Pero Jesús va más allá para despertar en ella la conciencia de pecado. ¿Cuál era el propósito de Cristo al hacer esto? Ve, llama a tu marido y ven acá. Para que de alguna manera los dos pudieran escuchar el mensaje, su esposo también pudiera entender el mensaje. Pero, ¿cuál era la finalidad? La finalidad era que se percatara de la vida de pecado que ella llevaba. Y Jesús aquí usa tacto y prudencia para llevarla a reconocer en ese estado en que ella estaba viviendo. En el versículo 17 ella dice, no tengo marido. Inconscientemente ella está declarando su estado de concubinato, unión libre. ¿Y con qué sabiduría le despierta Jesús la conciencia a la mujer? Cuando leemos el versículo 29 que dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Probablemente Jesús le dice otras cosas más de lo que podemos ver allí en el versículo 18. Pero es la manera en que Jesús entabla esta conversación y lograr que ella tenga conciencia de su pecado. ¿Con qué tacto lleva Jesús la conversación? No le dice, vives en adulterio. Jesús le interpreta esa frase que usa la mujer, no tengo marido, como una declaración de la verdad y una confesión abierta de su pecado. Porque Jesús dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El mejor método para ganar las almas es sacar el mejor provecho de lo que ellas mismas nos digan, en lugar de comenzar por recriminarlas ásperamente. Y aprendemos de Jesús como Él lo hacía. Ve, llama a tu marido. No tengo marido. Bueno, ha dicho la verdad, es cierto. No es tu marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bien, entonces podemos ver la importancia de esa búsqueda del alma, que debe ser nuestra prioridad, buscar las almas perdidas. Y debemos vencer las barreras diferentes que se presentan. Para terminar, quiero decirles que Jesús es el que tomó la iniciativa para llegar allí a Samaria. Le era necesario pasar por Samaria y Jesús lo hace. Llega al pozo, le habla a la mujer, toma la iniciativa él. Y comienza con algo tan natural, con lo cual la mujer estaba tan familiarizado, que era el agua. Jesús provoca interés en ella para irla llevando a lo espiritual. Y como dice ahí el 14 y 15, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua
que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Anteriormente le decía, el que beba de esta agua va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y le muestra entonces que en Jesús hay plena satisfacción. En Jesús hay plena satisfacción. Y esta mujer tuvo ese encuentro con Jesús de salvación. Y no solamente esta mujer fue salva, sino también muchos samaritanos. Y la mujer se convierte en una misionera que lleva el mensaje y les dice, allí venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y aquí nosotros podemos ver el resultado de esta búsqueda de esta alma en la persona de Jesús. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Busquemos a las almas, que sea nuestra prioridad. Y que no nos demos por vencidos. Que podamos vencer todas las barreras que se interpongan en nuestra vida y poder ser de bendición a aquellos que necesitan. Y piensa o pensemos en nuestra familia. Nuestra familia está perdida. Nuestra familia necesita del Señor. Que Dios nos ayude a buscarlas con todo nuestro corazón y poder ver esa bendición de la salvación. Pero arreglemos situaciones que estén mal con la familia. Oremos. Padre Celestial, en este momento te agradecemos la vida que nos das, la oportunidad de ser hijos tuyos. Y Señor, que podamos tener ese amor latente, abundante, desbordante en nuestro corazón, por ti y por aquellos que aún no conocen tu palabra. Úsanos y haz de este propósito nuestra prioridad y vencer cualquier obstáculo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.